Volvemos al tema de inicio del programa, porque todavía estamos impactados con lo que sucedió con el estadio de Regatas Corrientes, este derrumbe en el José Jorge Comte, y vamos a hablar con Daniel Suárez, presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, para tratar de entender qué pudo haber pasado, porque obviamente que las pericias seguramente van a empezar para ver qué sucedió. Daniel, gracias por atendernos. Somos Rubén Sotelo, Néstor Buscemi y Jorge López de Simoni aquí en Radio Continental, en Radio Nor Continental. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buen día. Gusto. Igualmente. Bueno, Daniel, ¿qué pudo haber pasado con la estructura del estadio de Regatas? Seguramente ha visto imágenes para que se derrumbe como se derrumbó en la siesta del día de ayer. ¿Tiene alguna teoría? Bueno, sí. Bueno, pues yo estuve observando las fotos y las filmaciones y lo primero que se ve es que la cubierta cae hacia adentro. No hay una causa externa, exógena, que haya provocado el derrumbe o la demolición. Uh-huh. Cae hacia adentro y en su caída arrastra al muro del frente, porque el muro se corta en la sección de abajo, no se desprende arriba donde hay encuentro de vigas y correas de la cubierta con el techo. Entonces, lo primero que puedo inferir es que indudablemente ahí ha habido un desprendimiento quizás de las correas y las vigas de la estructura metálica de la cubierta, que fue provocando un efecto en cadena, arrastrando el resto de la cubierta y en su caída hacia adentro volteó al muro. Porque el vuelco se produce hacia adentro, hacia abajo, es decir, no hay ninguna causa externa. Es como que y la cubierta es independiente de la estructura de hormigón de las tribunas. Claro. Por eso es que lo que cae es la cubierta y no afecta en nada a la tribuna ni a ninguna de otras partes de la estructura de hormigón, que está separada, diríamos, de la estructura metálica del techo. Daniel, Jorge López de Simoni, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Igualmente. A ver, esto todo es presuntivo. No estamos hablando nada que haya ocurrido, sino estamos diciendo lo que pudo haber ocurrido. Suponemos, esto es una suposición. Exacto. A partir de las imágenes y lo que se ve. Lo que realmente vale es una pericia. Exacto. Una pericia hecha en el lugar por los profesionales correspondientes, que tienen que evaluar una serie de consideraciones y que comienza con el estudio de la estructura en sí, de todo lo que hace la documentación técnica previo a hacer un análisis en el lugar, lo que pudieron haber sido las causas del derrumbe o del desplome. Bueno, en el mismo momento, a ver, estaban haciendo el reemplazo de chapas. Sí. Del techo, ¿no? Sí, por filtraciones que había con las lluvias. Sí. Una pregunta. No sabía eso. Claro, estaban haciendo el reemplazo de chapas. ¿Puede ser que una mala praxis, cortar algún tensor, mover, desanclar alguna cosa? Porque uno supone que eso todo está en tensión permanente, ¿no es cierto?, para sostener. Es como... Sí, está todo arriostrado, las correas se unen a las vigas y sobre las correas van las chapas arriostradas o enganchadas con su correspondiente sistema de unión. Y todo eso va a un sistema de columnas, de una estructura de columnas también unida puede ser por placas o por perfiles, y de ahí van a las bases, digamos, y llevan los medios, suelen llevar lo que llamamos unas cruces de San Andrés, que son para tipo arriostramientos que van trabajando para evitar la separación entre correas y entre vigas o entre columnas en las paredes, digamos, por una cuestión de diferencia de rigideces en los paños que hay en cada una de las secciones. Claro. Pero ¿podría entrar siempre en el terreno de las hipótesis? Bueno, yo vi una foto ahí que veía unas correas sueltas, todas las correas completas en todas las tiras, arriba de la cubierta sueltas de un lado y quedado como enganchada del otro. Así que es factible que esto acá hubo un desprendimiento y para ahí vimos como un efecto en cadena, como que fue desplazándose y cayendo así de manera... no un desplome así vertiginoso, diríamos, se fue cayendo a poco y fue como desplazándose hacia un sector donde pudo haber estado ese problema que vos decís. Claro. Que pudo haber ocurrido y fue entonces como volteando, para llamarlo así en términos volteando, si está bien, volteando hacia un sector, hacia un lado, hacia una
hacia la izquierda, por ejemplo, y fue cayendo paulatinamente y fue desplazando toda la estructura que está riostrada, ¿no? Claro, por esos medios de unión. Porque había, también había unida, en realidad. Ayer ¿Sí? un otro ingeniero decía, mirá, no a mí, pero a una persona que conozco, tal vez tantos tiempos de bajantes y subida, el socavamiento pudo haber debilitado la estructura, pero como vos decís, esto no es problema de estructura, este es problema de la estructura del tinglado, ¿no? No, esto para mí fue un problema por la forma en que cae, porque bueno, ese modo en que va hacia adentro, en que se desploma la estructura, que cae hacia adentro, me hace que pensar que fue esta cuestión, porque si hubiera habido un descalce, se hubiera volteado, digamos, hubiera habido una manifestación de algún tipo de movimiento específicamente hacia el lugar donde se hubiera provocado o producido un descalce en algún tipo de fundación de la estructura de la cubierta. Claro. Un descalce se produce por una socavación o una erosión del suelo debajo del punto de apoyo de la base, diríamos. Entonces es como que se lava el suelo, se pierde el apoyo de la base y la base por supuesto, se desliza o se desplaza. Y en ese desplazamiento arrastra toda la estructura. Claro. Pero eso es un efecto de socavación, diríamos, que se produce cuando el agua o la corriente del río pasa por abajo. Ahí no estaba la estructura ni nada metido dentro del río, diríamos. No hay un efecto de corriente, digamos, que pudiera estar lavando el suelo por abajo. Entiendo. Claro. Bueno, por supuesto que las pericias se van a hacer y demás, pero para que terminemos de entenderlo. A ver, yo quiero dejar bien claro que quédate tranquilo. Hipótesis, lo que uno ve, lo que vale acá es la pericia de los profesionales y de multidisciplinarios. Está aclarado perfectamente, pero pregunto, si todo fuera una estructura sostenida en tensión por cada uno de los elementos, digamos, el corte o el aflojamiento o el hecho de que, no sé si colapsar es, pero no sé, que se desprenda uno de estos tensores, ¿puede dar inicio a una reacción así? Porque dicen que era como en cámara lenta, que fue cayendo despacito, al punto que los obreros, los que estaban cambiando la chapa, bajaron como en tobogán así, y por eso no se lastimaron ni nada por el estilo. Y sí, evidentemente sí, porque arrastra el peso de un lado, cuando se va desplomando, va arrastrando el resto de la estructura. Hablamos de una estructura pesada, ¿eh? Claro. Hablamos de una cubierta que tiene una superficie muy importante, no es liviano, no es, alguno pareciera pensar en una chapa y dice, mira la chapa, sí, la chapa es liviana, pero en la superficie, en el peso que tiene la estructura, tiene una preponderancia muy importante, y si usted está traccionando hacia un costado, empujando, estirando, diríamos, con ese peso tan importante, va arrastrando al otro y va generando un efecto que está acumulando, diríamos, esa tracción, y va arrastrando a la estructura. Uh-huh. Ahí vemos en las imágenes también... Hay modelos de simulación que se hacen a partir del conocimiento de la estructura, que pueden reproducir ese efecto. Ajá. Claro. Hay modelos computacionales que reproducen ese efecto teniendo en cuenta todas las cargas y todo lo que en este caso es el peso propio de la estructura nomás, porque no tiene ningún tipo de sobrecarga, como en el caso de una losa de hormigón o algo que para soportar pesos, digamos, cargas gravitatorias. Acá es el peso propio nomás de la estructura, que es lo único que tiene por gravedad. Claro. Pero hay modelos. Ahí en las imágenes se ven como las columnas de las tribunas están aparentemente sin ningún tipo de porque las tribunas son independientes. Sí. Es lo que dije al principio, claro. Son independientes de la estructura del techo, de la cubierta del techo. Entonces las tribunas no sufrieron ningún tipo de daño más que lo que provocado por la caída del techo sobre la tribuna. Pero en cuanto a la estructura de la tribuna, en cuanto a las columnas y a las losas a las losas propias de las gradas, digamos, los asientos, no sufrió ningún tipo de efecto por causas propias, algún asentamiento o algo, sino solamente el dado por la caída de la estructura. Es una consecuencia del desplome de la chapa o del techo sobre la tribuna. Claro. Bueno, impecable. Daniel, muchas gracias por darnos... Quiero aclarar que todo esto es relativo a lo que veo. Correcto. Lo
que vale es lo que digan las pericias, Exacto. con todos los estudios que son... ¿Quién tiene que hacer la importantes. pericia? ¿A quién le corresponde o quién normalmente hace este tipo de pericias? Bueno, mire, ahí estoy un poco, sé que en el caso de las cuestiones judiciales hacen los peritos judiciales, Ajá. pero bueno, no sé si intervendrá en este caso por una cuestión de seguridad pública algún juzgado y pedirá alguna pericia o lo hará el propio club, no sé, la verdad que ahí... ¿Pero le pueden pedir al colegio de ingenieros? ¿Al centro de ingenieros? Sí, pueden solicitar al consejo profesional también. Lo pueden hacer y bueno, lo que sí, si se va a peritar no se debe tocar nada, todo debe quedar así como está, Claro. no debe haber ningún tipo de movimiento hasta que se haga la pericia. Si hay algún movimiento se quita, se saca los escombros, se levanta la cubierta, Ya queda es, viciado eso. ya está viciado. Ok. Exactamente. Daniel, la última. El otro, sí, usted puede consultarle a la gente de los juzgados, cómo es, y puede hacerlo. Yo, la verdad, que en esa parte no desconozco. Claro. Conozco bien cómo sería el procedimiento para hacer la pericia y cómo serían las partes, digamos, que intervendrían ahí. Daniel, la última. ¿Esto pudo haberse de alguna manera previsto con un estudio previo, digamos, alguna inspección o fue una cuestión de esto que estamos hablando, de algún tensor que se dio? Bueno, lo que uno presupone que a partir de un cierto tiempo las estructuras tienen que ser revisadas, para eso hay que tener un conocimiento del funcionamiento estructural, diríamos, en este caso de las cubiertas, y saber puntualmente qué lugares hay que revisar para que no haya problemas, digamos. Eso, si hay un programa cada X cantidad de tiempo de mantenimiento, se va haciendo las revisiones y se van ajustando en este caso, hacer las uniones de las correas con las vigas o las uniones o lo que fuera que hay que revisar, que tiene que ver con los puntos que son sensibles, que hacen a la traslación de los esfuerzos dentro de una estructura, diría. Claro. Tienen que estar bien arriostrados para que entonces funcione como un todo. Daniel, gracias por tu tiempo, un abrazo desde acá. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amable. Saludos. Gracias. Daniel Suárez, presidente del Centro de Ingenieros de Corrientes, en diálogo con nosotros.